Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias al Todopoderoso, al cual nos ha fortalecido, nos ha ayudado. Y podemos decir, hermanos, con toda confianza, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí su mano nos ha sostenido y su brazo fuerte no se ha cortado para bendecirnos y para levantarnos. Así es que le agradecemos al Señor, Dios Todopoderoso. También los hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Hemos adorado a Dios, lo hemos hecho con todo nuestro corazón, más que con nuestros labios, con la gratitud interna que hay dentro de nuestro ser, porque Él es el todo para nosotros, hermano. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, vamos a estar leyendo el verso 1 y 2. Esta es una serie de mensajes que el Señor puso en mi corazón. Y la serie se llama El día que el cielo lloró. Pero el tema que yo voy a compartir contigo hoy es una redención tan grande. Cuando el Señor me enseñaba y me mostraba ese día que el cielo lloró, créanme, hermano, que mi corazón se partía dentro de mí. Porque en medio del servicio yo le decía, ¿cómo tú teniendo todo el poder pudieras haber detenido aquello? Simple y sencillamente, bueno, esperaste a que todo se terminara o se terminase. Y luego lo vas a entender al final del mensaje. Pero al momento vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Cuando lo encuentren, pie en reverencia a la palabra de Dios y le vamos a dar lectura, hermanos, a su bendita palabra. Y dice de esta manera: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Me gusta eso, hermano. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está nuestro Señor. Amén. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad y tu misericordia. Señor, espero que nuestra alabanza, Señor, haya sido grata delante de tus ojos. Tal vez no, Señor bendito, por nuestra nota, tal vez no por nuestra voz, tal vez no por los instrumentos, pero sí, Señor bendito, porque lo hemos hecho de lo más íntimo de nuestro corazón, agradeciendo por todas tus misericordias y tus bondades. Señor, y que mientras nuestra alabanza haya subido delante de tu trono, que de tu presencia desciende ese consejo y de instrucción, esa palabra que es vida para nosotros, Señor. Y te pido también, Señor amado, que nos des oído para oír y un corazón humilde, Señor, para entender que necesitamos ese consejo, pero no solo escucharlo, sino ponerlo por obra. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga vida a esta palabra dentro de aquellos corazones que están aquí, Señor, y los que nos están viendo a través de las redes sociales, y que la lleve allí donde necesita ministrar esa palabra, Señor, porque tu palabra es medicina a nuestros huesos, Señor amado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Una redención tan grande. El escritor de Hebreos habla de esta realidad y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Al hablar de la redención, casi la mayoría de sus veces nos enfocamos directamente al sacrificio de la cruz. Cuando nosotros hablamos del sacrificio redentor, cuando hablamos de cómo el Señor dio su vida por ti y por mí, por nuestros pecados, casi siempre lo llevamos donde está terminando era aquí en la tierra, que es en la cruz del Calvario. Pero ahí no comenzó el sufrimiento del Señor. El sufrimiento del Señor comenzó desde el día que Él decidió despojarse de toda su gloria y tomar un cuerpo humano y venir a la tierra. Desde ahí comienza ese sufrimiento de Cristo, hermanos.
De ahí comienza ese sufrimiento del Señor para redimir a la humanidad. Pero siempre que nosotros hablamos del sacrificio redentor, lo enfocamos en la cruz. Pero el precio de la redención, y te lo repito, comienza desde ese momento, cuando el Señor dice, heme aquí, envíame a mí. Cuando Cristo se despoja de toda su gloria, se despoja de todo aquello que tenía alrededor de su Padre, porque Él habitaba con su Padre. Él habitaba en esas moradas eternas, hermano. Mire, ustedes y yo nunca las hemos visto, pero Él sí las conocía, porque de ahí es que Él venía. Y dejó todo aquello por nosotros, hermano. Dejó todo aquello por ustedes y por mí. Entonces nosotros, cuando enfocamos simplemente la redención al sufrimiento de la cruz, y no lo estoy poniendo ni lo estoy menospreciando, sé que fue un dolor grande, un sufrimiento grande, pero ahí no comienza el padecimiento y el sufrimiento de nuestro Señor. ¿Sabes? El Señor vivió su vida mientras estuvo en este mundo con la certeza de que había una gran nube de testigos que lo observaban en su caminar. Acuérdense que el Señor venía de ese nivel espiritual, venía de donde está la gloria de Dios, donde están los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles, aún Satanás mismo y los demonios. Él conocía todo ese mover. Y esa es la gran nube de testigos que el escritor de Hebreos está hablando. Muchas veces nosotros como cristianos pensamos que solamente aquella gente que nos mira, que nos observa, que conoce cómo es nuestro caminar o nuestro diario vivir, son los únicos que nos están observando. No, tenemos una nube de testigos que nos observa. Nos observa Dios, nos observan sus ángeles, nos observan los arcángeles, nos observan todos los demonios caídos, que el Señor los reprenda, y Satanás mismo. Te observan tu caminar. Y de esa nube de testigos es la que el escritor de Hebreos está hablando. Porque es fácil esconderse de la gente, ¿verdad, hermano? Es que es fácil esconderse de las personas, pero no de Dios. Hermano, no de aquel mundo espiritual, no de esa nube de testigos que está hablando el escritor de Hebreos. Y Cristo, cuando Él viene, cuando Él es enviado a la tierra, Él sabía toda esa nube de testigos que lo observaba en su caminar. Es por lo cual el escritor de Hebreos hace mención de esto. ¿Sabes? El cielo mismo lo observaba. Todas las huestes del infierno lo observaban. Pero a la vez nos enseña cómo debemos correr esta carrera y en quién deben de estar puestos nuestros ojos. ¿En quién deben de estar puestos nuestros ojos, hermano? ¿En quién deben estar puestos tus ojos? En Jesús, ¿verdad? El que dice el verso 2, puestos los ojos en Jesús. ¿Sabe por qué muchos cristianos menguan en su caminar? Porque tienen su mirada puesta en las personas, seres débiles, seres inmortales, seres, hermanos, con debilidades. No, tus ojos y mis ojos tienen que estar puestos en Jesús. Mire que dice el autor y consumador de la fe. No dice de nuestra fe, dice de la fe. Porque en Él comenzó y en Él se termina también. Por eso es que Él dice que Él es el principio y Él es el final. Él es el primero y Él es el último. Entonces Jesús caminó con esa realidad. Cuando el Señor es enviado a la tierra, cuando el Señor es puesto y engendrado en el vientre de María, Él sabía del mundo de donde venía, Él sabía de dónde Él descendía hacia esta tierra. Y sabía todos esos ojos, toda esa nube de testigos que iba a estar sobre Él en su caminar. Y sabes que esa misma nube de testigos está sobre ti, está sobre mí, hermano. Esa misma nube de testigos está sobre cada uno de nosotros. Todos esos ojos te observan a ti, me observan a mí en nuestro caminar. Nos observan en el desarrollo de nuestro diario vivir. Conocen aún nuestros pensamientos, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Mire, a veces nosotros decimos, qué bueno que no se lo dije, pero desde el momento que está dentro de tu corazón, Dios ya lo sabe. ¿Sabes algo que el Señor me decía? Y no solamente que hablara con los jóvenes, porque yo no tengo absolutamente nada contra los jóvenes. Es más, oro por ellos y le pido al Señor que los guíe por el camino que ha preparado para ellos. Pero hablo con todos nosotros como cristianos. Muchas veces nosotros somos rápidos para ofender. Hoy que hay esta tecnología, hermano, por medio de textos, por medio de mensajes, ofendemos a otras personas pensando que Dios no puede leer los mensajes. Claro que los lee, hermano.
Claro que el Señor sabe cuando tú le estás escribiendo palabras obscenas, palabras vulgares, palabras totalmente hirientes a otro hermano, a otra hermana o a otra persona. Dios los conoce, Dios lo sabe. Y lo más tremendo es que aunque los borremos, Él ya lo sabe, Él ya los conoce. Y eso me decía el Señor, dile, me decía, dile que la tecnología no es nueva para mí. Antes de que existiese la tecnología, existía yo ya. Él existía antes de todo eso, hermano. Entonces esa es la nube de testigos que te observan a ti, que me observan a mí. Y eso es lo que el escritor de Hebreos está hablando. Mire, luego dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Yo me preguntaba, ¿qué gozo, hermano? ¿Qué gozo era ir y ser azotado y ser azotado por látigo? ¿Qué gozo era que fuera golpeado, que fuera clavado en una cruz? Pero el escritor dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay ojos observándote a ti, observándome a mí, hermano. Y no solamente lo de los miembros de la iglesia o la gente cristiana que está sobre la faz de la tierra, no. Hay unos ojos espirituales que te observan y me observan a mí. Y eso es lo que está hablando este hombre, este escritor del libro de Hebreos. Dice, Jesús vivió con esa realidad. El cielo mismo, las huestes infernales, todos esos ojos observaban su caminar. Pero ¿qué es lo que Jesús aprendió y experimentó en la tierra? Hermano, ¿qué es lo que el Señor vino a aprender? En un mensaje se nos hablaba de que Él, por el sometimiento, aprendió obediencia. ¿Sabe que hay muchas cosas que Jesús aprendió, hermano? Pero yo solo quiero citarte estas 4 que son bien esenciales. Primeramente, Jesús tuvo que aprender a sufrir, porque del lugar de donde Él venía no hay sufrimiento, hermano. No hay sufrimiento. ¿Has leído lo que dice el libro de Apocalipsis? Que allá no hay más llanto ni dolor, que allá no hay más día ni noche. ¿Han leído lo que dice el libro de Apocalipsis? ¿Cómo es, hermano, de donde el Señor venía? Ahí es gozo, ahí es armonía, ahí hay paz. Y Él tenía que aprender sufrimiento. Él tenía que aprender dolor, porque nunca había experimentado el dolor. Él tenía que aprender también el enojo del Padre, porque Él era una área de Dios que Él nunca había experimentado personalmente. Y por último tenía que experimentar la separación de Dios. Y te lo voy a explicar. ¿Cómo aprendió el Señor sufrimiento? ¿Sabes? Desde su engendro. Por eso te digo, el sufrimiento de Cristo no empieza ahí en la cruz, desde su engendro, desde el día que Él fue engendrado. Y quiero que vayas a Mateo capítulo 1, versos 18 y 19. Te lo voy a leer así rápidamente, no te lo voy a explicar, simplemente te lo voy a leer como referencia. Pero desde ahí, desde ese momento en que Él es engendrado, desde ahí Cristo Jesús comienza a experimentar lo que es el sufrimiento. Dice el verso 18 del capítulo 1 de San Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Verso 19 dice, José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Ahora bien, ¿por qué José quería dejar a María? ¿Por qué ustedes creen, hermano, que José quería abandonar a María? Cuando él dice quiso dejarla, él quiso dejarla secretamente. ¿Sabes? Te voy a hablar, claramente lo que este verso dice. Cuando Cristo es puesto en el vientre de María, hallando que ella había concebido del Espíritu Santo de Dios, dice que José, sabiendo que su esposa estaba embarazada aún sin tener relaciones íntimas con ella, había salido embarazada. Hermanos, nosotros ahora lo ponemos en un ornamento, lo ponemos en un nacimiento, lo queremos ordenar tan bonito, pero esa no es la realidad. Mire, desde ese momento que el Señor es puesto en el vientre de esta mujer, comienza aquel caos, comienza aquel conflicto.
Y mire, y eso es que José era justo, dice la Escritura, pero igual quiso dejarla. Ahora bien, ¿por qué quiso dejarla José? Si era un hombre justo, ¿por qué razón quiso dejarla? Muchos de nosotros decimos, bueno, pero es que él tenía que entender que esto venía de Dios. Claro, lo hablamos, o sea, por lo que, pero hablando humanamente, mire la influencia que tenía José sobre su vida humanamente hablando. ¿Sabe? Lo presionaban los aspectos culturales de su época. Porque culturalmente que él fuera a decir, bueno, mi esposa resultó embarazada y sin yo conocerla o sin yo tener intimidad con ella. ¿Qué creen que le iban a decir las demás personas? ¿Qué creen que le iba a decir la familia misma de José? ¿Ustedes creen que le iba a decir, wow, gloria a Dios, qué bueno, qué bendición? No, no nos engañemos, hermano. Te hablo humanamente hablando, valga la redundancia. ¿Sabes? Hasta el día de hoy, y esto me decía el Señor, hasta el día de hoy, hay personas cristianas que usan este verso y blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios. Porque a veces aparece alguien que está embarazada y dice, no sé ni de quién es. Y algunos dicen, ha de ser obra del Espíritu Santo. Mentira, esa es blasfemia contra el Espíritu de Dios. Y tristemente viene de personas que dicen conocer del Señor. Y lo usan hasta hoy en día como una palabra blasfema. Mas sin embargo, imagínense en ese momento, en esa época, que resulta embarazada María sin haber conocido a su marido. Cuando habla de conocer, está hablando de relaciones íntimas. Y dice como él era justo, no quería infamarla. En otras palabras, no quería humillarla, porque si él decía algo, la muerte de la cual debería haber muerto María era apedreada, porque eso es lo que la ley decía. Mas sin embargo, él dice que no quiso injuriarla y quiso dejarla secretamente. No te voy a leer lo demás de la historia. Quiero leerte esto, porque desde ese momento que Cristo es puesto en el vientre de María, comienza ese sufrimiento, comienza, hermano, a experimentar la realidad de lo que hay aquí en la tierra. Mire, los aspectos culturales presionaban a José. Los aspectos sociales también lo presionaban. Los aspectos religiosos mucho más. Porque antes era algo, hermanos, de que ustedes saben, antes hablar algo en contra de una familia, en contra de alguien, tenía que ser tal vez por testimonio de 2 o más personas. No solamente era hablar por hablar o abrir su boca como lo hacemos hoy. Tenía que haber algo detrás de ello. Y José no quería pasar por todo eso. Desde ahí comienza ese sufrimiento del Señor, desde el momento que es engendrado en el vientre de María. Pero también en el tiempo de su nacimiento sigue ese sufrimiento. Mire, ve conmigo a Mateo capítulo 2. Y te voy a leer desde el verso 13 al 15. Mire, aquí ya había pasado el tiempo, había llegado el nacimiento, el Señor había nacido. Se había dado la historia hasta este punto que te voy a leer. Y dice de esta manera, capítulo 2 de Mateo, verso 13. Después dice que partieron ellos. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué dice? Para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Mire, no solamente en su engendro, ahora en el tiempo de su nacimiento se levanta este hombre el cual es engañado por aquellos sabios que venían de camino a ver al rey que había nacido, y luego se van por otro rumbo, instruidos por un ángel. Y Herodes, viéndose engañado, se levanta contra todos los bebés que habían nacido en el tiempo en el cual él estimaba que había sido el periodo de ese engaño, y comienza la matanza de niños. Hermano, eso no es algo que muchas veces nosotros lo tocamos cuando hablamos y celebramos el nacimiento de Jesús.
Pero fue algo que causó dolor, fue algo que causó consternación en medio de la región y en los lugares donde él vivía o donde él habitaba y sus padres. Desde ahí empieza el sufrimiento del Señor. Entonces vemos cómo el sufrimiento no se culmina o no comienza en la cruz. Ahí es el final, hermano. Pero también tuvo que aprender dolor, porque él nunca había experimentado el dolor. Vea que dice la Biblia que allá no hay más llanto ni dolor, dice, va. Allá donde mora Dios, no hay más llanto ni dolor. Ve conmigo ahí mismo a Mateo 26. Y te voy a leer desde el verso 36 en adelante. Y esto solamente son referencias, hermano, para centrar el mensaje que quiero compartir contigo hoy. Pero quiero que entiendas, si tú eras de aquella idea que el sufrimiento del Señor había sido solamente en la cruz del Calvario, no. Fue desde el momento que se despojó de su gloria. Fue desde el momento que Él decidió venir y tomar un cuerpo semejante al tuyo y al mío, de carne y hueso. En el capítulo de Mateo 26, verso 36 al 38 dice esto. Entonces dice, Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sabe? Cuando el Señor está orando en el huerto del Getsemaní, es prioritario a su aprensión, es prioritario a todo lo que Él iba a enfrentar, a todo lo que Él iba a padecer. Porque ustedes saben, cuando llegan los soldados, Él dice, he ahí, seré entregado en la mano de mis angustiadores, hablando de lo que venía para Él. Y dice que su alma se comienza a angustiar. Su alma se comienza, hermano, a llenar de aquel temor, de aquella angustia. Y yo me preguntaba esto. ¿Sabe? Jesús fue alguien que enseñó y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él es la vida misma. Jesús no le tenía temor a la muerte en su cuerpo. Y te voy a explicar de último qué fue lo que angustió el alma del Señor, qué fue lo que consternó su ser interno. Porque también en una ocasión le dice a los gobernantes y le dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida. En Él está la vida, hermano. Jesús no tenía temor a que su cuerpo humano, su cuerpo de carne, terminara en esa cruz del Calvario, porque Él tenía el poder para volver a tomar la vida. Él tenía el poder para levantarse nuevamente y soplar aliento de vida sobre ese cuerpo. Mas sin embargo, el Señor sabía todo lo que iba a padecer en este mundo, pero era algo que nunca antes había experimentado personalmente. Nunca antes el Señor había experimentado el sufrimiento, nunca. Él moraba con Dios, Él estaba con Dios. Porque dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios, Él estaba con nuestro Padre, ahí moraba el Señor. Por eso es que dice que Él se despojó de toda su gloria y se humilló a sí mismo. Mire, Él nunca había experimentado personalmente el sufrimiento, nunca había experimentado personalmente el dolor, nunca había experimentado el enojo del Padre, pero sí hay algo que lo llevó al punto de sentirse vulnerable. Hay algo que lo llevó al punto, hermano, de sentirse totalmente imposibilitado. ¿Sabe? Fue cuando todo el enojo de Dios cayó sobre Él, que era algo que se mencionaba en el mensaje de la cruz. Fue algo cuando toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo, pero no cayó sobre Él porque hubiese hecho mal, sino que cayó sobre Él porque dice que sobre Él fueron puestos todos los pecados de la humanidad. Mire, dice que por nosotros Él se hizo pecado. Alguien que era sin pecado, pero por ti y por mí se hizo pecado.
para llevar tus pecados, para llevar mis pecados, para lavar mis iniquidades, para borrar mis iniquidades. Por eso Él se hizo pecado y obviamente la ira de Dios cae sobre Él. Porque si hay algo que nos separa de nuestra relación con Dios, ¿qué es, hermano? ¿Qué es lo que nos separa de nuestra relación con Dios? El pecado, ¿verdad? Claro, obviamente el pecado. Mire, alguien que anda en pecado no quiere acercarse a Dios. Alguien que anda en pecado, hermano, no quiere absolutamente nada, ni siquiera hablar con Dios. Cuando sabe que es la única salida, cuando sabe que es el único camino para poder llegar a las moradas eternas. Pero no lo hacen porque hay una culpabilidad interna, porque hay algo que le dice que no lo va a perdonar. Y lo que yo te puedo decir es esto, de que aunque nuestros pecados fueran tan sucios e inmundos, como dice el libro de Isaías, por la sangre preciosa de Cristo, vienen a ser emblanquecidos y vienen a ser perdonados. Esa es una sangre que limpia nuestros pecados, hermano. Esa es una sangre que borra nuestras rebeliones. Esa es una sangre que perdona tus iniquidades y mis iniquidades. Por eso es que cuando nosotros le fallamos a Dios, y no quiero que levante la mano quien le ha fallado a Dios, porque todos le hemos fallado a Dios. Todos, hermano. Pero dice que cuando nosotros venimos, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y nos apartamos de ellos, alcanzamos misericordia. Alcanzamos misericordia. Entonces, el Señor experimentó el dolor. Ahí en ese huerto del Getsemaní, Él no le esconde a sus discípulos, Él no le esconde a aquellos a quien Él había llamado a Pedro, a los hijos de Zebedeo. Él les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, o está muy triste hasta la muerte. Se encontraba angustiado. Mire, sentir esa ira de Dios, sentir ese enojo de Dios que iba a caer sobre Él. Pero lo que más angustió al Señor, y quiero que vayas al libro de San Marcos, al Evangelio de San Marcos conmigo, capítulo 15. Este es el centro del mensaje, este es lo que quiero dejar yo en tu corazón. Miren el capítulo 15 de San Marcos, el verso 33. Dice de esta manera, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando vino la hora sexta, se nos hablaba que la hora sexta es las 12 del mediodía, hablando de nuestro tiempo aquí. Es la hora donde el sol alumbra en su mayor esplendor y su mayor potencia. Pero dice que cubrieron tinieblas aquel lugar donde estaba siendo crucificado el Señor, donde el Señor estaba entregando su cuerpo, entregando su vida ahí en la cruz. ¿Qué es lo que nos dicen a nosotros las tinieblas? ¿Por qué las tinieblas, hermano? ¿Sabes? Cuando yo le preguntaba al Señor esto, ¿por qué las tinieblas? No crean que fueron nubes así como se cubre aquí, hermano, sino que eran tinieblas densas donde no podía verse absolutamente nada a través de ellas. Ustedes saben, el Señor estaba ya en la cruz. Él estaba ya crucificado, Él estaba ya en ese lugar. Pero dice que el cielo mismo observaba, mire, el cielo mismo observaba toda esa situación que se estaba dando en ese lugar del Gólgota, ahí donde estaba siendo crucificado el Señor, ahí donde estaba Él entregando su vida. El cielo mismo observaba aquello, los ángeles observaban aquello. Miren, los arcángeles, ustedes saben, la Biblia nos habla de arcángeles, hermano. Y el arcángel guerrero es Miguel. Yo me imagino que Miguel miraba a Dios y quizás esperando una señal que le dijera, ve, rescátalo, libéralo de ese dolor, de ese sufrimiento. Pero simplemente el Padre guardaba silencio. Y sabe, y algo que quebró mi corazón cuando estaba siendo predicado ese mensaje de la cruz fue eso. Y el Señor mismo me decía, Dios mismo me decía, te voy a mostrar algo, te voy a enseñar algo, porque ha tocado una área sensible mía. ¿Sabe? Como padre, dígame a qué padre le gusta ver sufrir a un hijo. Dígame a qué padre le gusta ver que tal vez uno de sus hijos va a estar siendo maltratado, va a estar siendo golpeado, va a estar siendo humillado, y tú teniendo todo el poder para liberarlo,
solo te vas a quedar viendo, solo te vas a quedar observando. Yo te pregunto a ti, padre de familia, ¿te quedarías solo viendo que golpeen a tu hijo? ¿Te quedarías tú solo viendo de que estén maltratando a tu hijo? Claro que no. Claro que no te quedarías solo viendo. Mas sin embargo, Dios, con todo el poder que tiene, observaba aquello. Pero al ver, y ahí es donde el Señor me decía, ese fue el día que el cielo entero lloró. Los ángeles lloraron, los arcángeles lloraron, los serafines lloraron, los querubines lloraron viendo, porque ellos conocían a Cristo, ellos conocían al Señor. Ellos lo habían visto en su gloria, hermano. Ellos le adoraban de noche y de día a Él. Y ahora verlo clavado en un madero, clavado en una cruz. Ahora verlo impotente, imposibilitado. Por eso es que la gente misma, en son de burla, le decían los sacerdotes, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos en ti. Pero ahí fue cuando el diablo entendió que lo que él estaba haciendo era abriendo el camino para que todo aquel que creyese en su nombre pudiera tener una relación nuevamente con Dios. Eso es lo que Cristo estaba haciendo. Pero el diablo, que el Señor lo reprende, entendió ya demasiado tarde y quiso hacer de cualquier manera para hacerlo bajar de ahí. Ustedes saben, el otro hombre, el criminal que estaba siendo crucificado a su lado, uno de ellos le dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Lo que el enemigo quería es que él descendiese de esa cruz. Pero él no bajó de esa cruz, no solo por amor a ti y a mí, sino porque él anhelaba estar con su Padre nuevamente. Él anhelaba estar ahí, hermanos, donde él había venido. Mas, sin embargo, las tinieblas que cubrieron, mire, aquellas tinieblas que cubren ese lugar, era como para que el cielo ya no observara aquel sufrimiento, aquel padecimiento. Pero a la misma vez también, algunos lo han puesto de que como Dios no tiene absolutamente nada que ver con el pecado y todo el pecado del mundo estaba sobre la persona de Jesucristo, también se puso esas tinieblas para que Dios mismo no observara. Pero eso no quería decir que aquel padre ignoraba el dolor que su hijo estaba padeciendo. El sufrimiento de Cristo no comienza en la cruz del Calvario, comienza desde el momento que Él se despoja de su gloria por ti y por mí. ¿Cómo no agradecer una salvación tan grande, hermano? Mire, si tan solamente nosotros entendiésemos eso, perseveraríamos, hermano, en esta salvación. Nada, absolutamente nada nos apartaría de ella. Pero mire, por cualquier cosa, o sea, nosotros abandonamos al Señor. Por cualquier cosa nos alejamos de aquella relación con Dios, creyendo que el enemigo nos va a recibir bien allá afuera. No, te va a causar dolor, te va a causar estragos. Por eso es que las tinieblas cubren esa región, porque el cielo mismo, esa era la nube de testigos, el cielo mismo estaba viendo ese padecimiento de su rey, del Señor. Pero luego sigue diciendo, verso 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, algunos dicen de que Dios nunca se apartó del Señor. Algunos dicen de que Dios nunca dejó solo a Cristo. Pero sabes, Dios no puede habitar ahí donde está el pecado tampoco. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Que Dios no habita ahí donde está el pecado. Y todo el pecado del mundo estaba sobre el Señor. Entonces Dios no podía estar. Mire, y eso fue lo que angustió al Señor. Eso fue lo que le provocó a Él, hermano, una angustia grande, la separación de Dios. Por eso es que Él dice, ¿por qué me has desamparado? Porque la presencia de Dios se apartó de Él. Dios no podía estar ahí cerca de donde estaba Jesús, porque todo el pecado del mundo estaba sobre el Señor en esa cruz del Calvario, y Dios no mora donde está el pecado, hermano. Y aunque no digamos amén, Dios no mora donde está el pecado. No mora ahí. Mire, tú puedes aprenderte la Biblia de memoria
puedes orar como nadie ora, puedes tener los mejores dones de lengua, yo no lo sé, pero si estamos en pecado, Dios no mora ahí. Y eso fue lo que el Señor sintió. Sintió aquella presencia que se apartaba de él. Sintió aquella presencia que lo dejaba solo. Se vio vulnerable, hermano. Mire, siendo el Hijo de Dios, se ve vulnerable en esa cruz. Y saben, la angustia de Jesús no era en la vida humana, porque él podía volverla a tomar, como él dijo. Pero era aquella gloria, el ser restituido, el ser llevado nuevamente a aquel lugar donde estuvo con el Padre antes. Por eso es que cuando el Señor me decía, este es el día que el cielo entero lloró, pero yo quiero hablarte de esa redención tan grande, para que no veamos el sacrificio de Cristo como una cosa ligera, hermano. Para que no veamos el sacrificio del Señor como algo, hermano, que es tu decisión si quieres seguirlo o no quieres seguirlo. Sabe, a ti y a mí nos conviene seguir al Señor. A ustedes y a mí nos conviene seguir al Señor. Y a ustedes que nos miran también a través de las redes, te conviene seguir al Señor para ti y para tu casa. El sacrificio de la cruz del Calvario, el sufrimiento del Señor, el padecimiento de Él, el dolor de Él, no es algo de verlo a la ligera. Por eso, ¿qué razón tiene el apóstol Pablo cuando él dice y habla dice, todo aquel que menosprecie una salvación tan grande, sea anatema? En otras palabras dice, sea maldito todo aquel que menosprecie la salvación tan grande que Cristo Jesús nos ha dado. Porque fue con dolor, fue con sufrimiento. Pero como te digo, como cristianos quizás tenemos aquel concepto de solamente ver a la cruz. No, no es ver a la cruz, desde el día que Él decide despojarse de su gloria para sufrir por ti y por mí, para pagar por tus pecados y por mis pecados. Mire, las tinieblas cubren aquella región. Y el Señor dice que da a voces, o sea, hablando. Y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siente aquel abandono de su presencia. Ahora yo te pregunto, hermano, déjame hacer un paréntesis. Y le pregunto también a los hermanos de la cámara, por si quieren ellos participar. ¿Cuántos hemos sentido la presencia de Dios? ¿Cuántos verdaderamente hemos sentido la presencia de Dios? ¿Saben? La presencia de Dios no es que llores o que sientas un escalofrío. No, la presencia de Dios nos cambia. La presencia de Dios, hermano, no es que haya llorado aquí en el servicio y sales allá afuera a ser totalmente, o sea, humillante o totalmente, o sea, irrespetuoso para con la persona. No, la presencia de Dios lo transforma, lo cambia a uno. Por eso es que David sabía. Mire, cuando David pecó, cuando él se descubre de parte de Dios aquella falta. Ustedes saben, creo que es en el Salmo 52, donde él hace esta oración. Y él le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y pon dentro de mí un espíritu recto. Y luego en esa oración que está haciendo, y dice, y no eches de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. La presencia de Dios no es solamente un escalofrío. La presencia de Dios no es solamente que cuando tú lees la Biblia comienzas a llorar. No, la presencia de Dios trae cambio, trae transformación a nuestro ser. Y Jesús sabía lo que era la presencia de Dios. Mire, por eso es que cuando Él se ve solo, por eso es que cuando Él mira que el Padre no está más ahí, su presencia no está ahí, Él se angustia. No era tanto, hermano, el estar muriendo clavado en una cruz. No era tanto los azotes que había recibido. No era tanto, hermano, la corona de espinas que habían clavado en su cabeza o habían puesto en su cabeza. No era tanto ese dolor, sino que era el verse separado de Dios. Porque la muerte primera es la muerte de este cuerpo, hermano. La muerte segunda es la separación de Dios. Cuando por la eternidad unos van a ser echados al infierno y otros van a entrar a la gloria de Dios. Lee el libro de Apocalipsis, dice que la muerte segunda es esa cuando somos separados totalmente de aquella presencia de Dios. Si tú hubieses sentido esa presencia de Dios, te esforzarías por seguir adelante. Si nosotros verdaderamente hemos sentido esa presencia de Dios, nos esforzaríamos por seguir adelante, por avanzar hasta donde Él quiere que lleguemos, que son las moradas eternas, hermano.
Ese es el final de la meta. Mire, la separación de Dios. Eso fue lo que angustió al Señor. Eso fue algo que Él sabía, que no era de Él tomarlo, no era de Él volver a recibirlo, a menos que el Padre nuevamente extendiera su misericordia. Y sabe, este mensaje, yo lo he puesto en una serie de mensajes, está en dos partes. Esta es la parte primera, donde es la redención tan grande, donde el Señor padece y sufre por tus pecados y mis pecados, y como el cielo mismo llora. Pero la segunda parte es cuando Él se sienta nuevamente en el trono, es cuando Él toma su gloria, hermano. Porque yo no te estoy predicando a un Cristo sufriente, sino a un Cristo que se levantó con poder y gloria. Y como dice Hebreos, está sentado a la diestra del trono de Dios. Ahí está el Señor. Ahí está Él, hermano. Por eso es que lo que tú consideras imposible para ti, todo es posible para el Señor. Porque Él tomó su poder nuevamente. Y dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en la tierra, de los que están en el cielo y los que están debajo de la tierra. Porque delante de Jesús se doblará toda rodilla de todo ser humano. Ahí van a estar presidentes, ahí van a haber reyes, ahí van a haber actores famosos, hermanos, que todos sus millones no los deja humillarse, pero van a doblar sus rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros lo hacemos voluntariamente y por gratitud, por lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Mire, eso era lo que angustiaba al Señor. Y cuando yo le hablaba y le preguntaba esto a Dios, yo le decía, no puede haber sido la muerte carnal, humanamente hablando, porque Él dijo que Él era el dador de la vida, Él era la vida misma. Él dijo que el que creyera en su nombre, aunque muriera, vivirá. Pero el Señor me dice, no has entendido aún. Él está hablando de la muerte segunda. Él está hablando de la separación eterna. Él está hablando de cuando estemos parados delante del trono de Dios. Y sean abiertos los libros, dice el libro de Apocalipsis. Algunos, dice, van a ser puestos a su derecha y otros van a ser lanzados, dice, al fuego eterno. Así es de que la separación de esa presencia de Dios era lo que angustiaba al Señor. Y mire, y era algo que yo no entendía, sino es Dios que me lo hace entender. Porque también Él dice en la Escritura de que cuando el Señor descendió a las profundidades de la tierra, dice que aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos también tiene el poder de levantarte a ti y levantarme a mí en el día postrero. Que es Dios nuestro Padre, hermano. Es Dios nuestro Padre. En Él está todo poder. Cristo se había despojado de aquello y ahora Él estaba regresando. Mire la cruz, cuando el Señor dice consumado es, lo que Él está diciendo, aquí termina mi carrera sobre la tierra, aquí terminan mis días sobre la tierra. Él estaba entregando su vida ahí iba a terminar lo que Él vino a hacer sobre esta tierra. Si nosotros queremos hablar que Él está hablando consumado es, la paga del pecado fue dada también, su sangre es autosuficiente para perdonarnos, pero de lo que el Señor está refiriéndose es de que ahí estaba terminando su carrera. Ese era el altar que Dios había preparado para ofrecerle ese sacrificio al soberano Dios, al Todopoderoso, por los pecados de la humanidad. Pero la separación de Dios, hermano, la separación de Dios es algo que no le da paz a aquel que verdaderamente la ha experimentado. ¿Sabes? Cuando un cristiano anda allá afuera que se ha apartado y ha experimentado la presencia de Dios, no puede disfrutar nada de lo que alcance. Puede alcanzar buenos títulos, puede tener buen trabajo, puede ganar buen dinero, puede comprarse una mansión, puede tener los mejores vehículos, pero no lo disfruta porque no hay paz. No hay paz en su corazón. La paz solamente la da el Señor. La paz solamente la da Jesús. Por eso es que Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y por qué nos esforzamos tanto por alcanzar logros meramente humanos? Cuando debemos más bien buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice que de ahí todas las demás cosas. Eso dice el Señor, ¿verdad? Esto no lo digo yo, hermano, esto lo dice el Señor. Porque algunos enojan y dicen, bueno, entonces que no hay que trabajar. No está hablando de que no hay que trabajar. Cuando tú buscas al Señor, Él te da sabiduría para hacer lo que necesitas hacer.
Él te da sabiduría para atender las cosas que necesitamos atender, hermano. Las en aquel lugar, Jesús levanta su voz y clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso 35 dice: y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. No habían entendido aún, no habían comprendido. Pero luego dice, verso 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró, entregó su espíritu. Entonces el velo, dice el verso 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y verso 39 dice: y el centurión que estaba frente a él, mire, aquel centurión que estaba cuidando ese lugar donde el Señor estaba crucificado, dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mire, el hombre, el centurión, el soldado que lo estaba cuidando, cuando vio de la manera que expiró, cuando vio de la manera que él entregó su espíritu, él se queda sorprendido y dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿es Jesús el Hijo de Dios? ¿Es Jesús en el que tú has creído el Hijo de Dios? Y entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos todavía? ¿Por qué caminamos un evangelio mediocre, como que no lo hemos alcanzado a entender o a comprender que Él pagó todo por nosotros ya? A nosotros solamente nos toca obedecer y seguir sus pisadas. Por eso es que el escritor de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Él, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué se partió el velo? Yo le predicaba una vez. ¿Sabes cuándo el velo se partió? Cuando la tierra tembló. Hermano, cuando las tinieblas se comenzaron a disipar. Lo que estaba eso dando testimonio era de que aquel sacrificio había sido agradable a Dios. Y que aquel sacrificio de la cruz había sido grato a los ojos de Dios. Por eso es que el velo se partió. Ya no iba a haber más obstáculos para llegar a la presencia misma de Dios, sino a través de la sangre del Cordero. Ustedes y yo podemos llegar a esa presencia misma de Dios. Mire qué bendición tenemos nosotros, hermano. Mire qué privilegio tenemos nosotros tan grande, de que a través de la sangre de Cristo podemos ahora entrar hasta el lugar santísimo de su presencia. Podemos llegar hasta el trono de Dios con nuestras peticiones, con nuestro agradecimiento. Pero aún no lo hemos entendido, porque si lo entendiésemos, lo valoráramos tal. Eso, cuando el velo se abre, cuando la tierra tiembla, es el testimonio de un sacrificio acepto para Dios. Dios estaba aceptando aquel sacrificio, hermano. Dios estaba aceptando aquella sangre que fue presentada por ti y por mí. Voy a pedir a los músicos que pasen. Dios estaba aceptando eso. El Señor estaba aceptando aquel dolor, aquel sufrimiento, aquel padecimiento que su Hijo vino a padecer, valga la redundancia, aquí sobre la faz de la tierra, por tus pecados y por mis pecados, por tus iniquidades, por mis iniquidades. ¿Cómo no agradecerle al Señor, hermano? ¿Cómo no agradecerle a Cristo? Y por eso te decía, su sufrimiento no comienza en la cruz, comienza desde ese día que Él se despoja de su gloria. Comienza desde ese día que Él se despoja de su gloria. Desde ahí comienza el sufrimiento del Señor. Desde que es puesto en el vientre de María, su nacimiento, su vida,
cuando Él va a padecer y se va a enfrentar ante aquellos que lo iban a vituperar. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Porque lo hizo por nosotros, ¿verdad, hermano? ¿Para qué lo hizo por nosotros? Entonces, ¿qué te impide acercarte al Señor cuando ya Él pagó por nosotros? ¿Qué nos impide correr a Él, hermano? Él sabe que le hemos fallado. Él sabe cuando cometemos errores. Él sabe, hermano, cuando nosotros, o sea, hemos actuado tal vez indebidamente. Él lo sabe. Pero cuando ustedes y yo corremos a Él, cuando nosotros venimos a Él, es lo que le estamos diciendo: Señor, creo en ese sacrificio que tú hiciste por mí. Creo, Señor, que aunque te he fallado, tu sangre tiene poder para limpiarme, para restaurarme, para sanarme. Eso es lo que yo le estoy diciendo al Señor cuando yo corro a Él. No cuando me escondo de Él, sino cuando yo corro al Señor. Y mire, y el Padre mismo después de haber quizás derramado sus lágrimas viendo a su hijo sufrir en aquel monte de la calavera, ahí donde estaba sufriendo el Señor, ahora viendo que Él, cuando estaba expirando, sabe, otro evangelio relata esto y dice que antes de que Él muriese, antes de que Él entregase su espíritu, el Señor dice estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús dijo esas palabras, hermano, porque Él sabía el enojo del Padre. Él sabía que el Padre podía descender en cualquier momento con sus ángeles, sus arcángeles, y terminarnos. Pero esas palabras de Jesús, mire, aquel que estaba así sufriendo, aquel que estaba siendo azotado por los pecados de la humanidad, abre sus labios y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todo eso, cuando Él expira, ese sacrificio sube como olor fragante delante de Dios, porque sabía que su hijo había terminado la obra que le había sido encomendada cuando Él se despojó de su gloria, porque sabía que Él era digno de tomar nuevamente aquella gloria que tuvo antes con su Padre. Y tú lo vas a entender cuando te lo comparta la segunda parte, que es cuando Él retoma esa gloria. Te voy a decir lo que para nosotros significa que entendamos eso también. En donde está sentado hoy el Señor, ahí en el trono a la diestra de Dios. Ponte de pie, hermano, vamos a cantar esta alabanza con los hermanos. Cante. Que Cristo aprendió obediencia cuando Él fue enfrentado ante esas emociones, cuando Él fue enfrentado ante esos sentimientos que nunca antes había padecido, pero agradó al Padre su sacrificio redentor por los pecados de la humanidad. ¿Sabes? Ese es el sacrificio que te justifica a ti y a mí delante de Dios. Usualmente nosotros terminamos este servicio con lo que están en la internet antes de terminar. El Señor me decía: termina hoy todos juntos y vamos a hacer una oración. ¿Cuántos creemos que nuestro Dios es sobrenatural, hermano? ¿Cuántos creemos que nuestro Dios es sobrenatural? ¿Sabes? Si Él tuvo el poder para vencer la cruz, para vencer la tumba, para vencer el infierno y podía estar sentado a la diestra de nuestro Dios, es un Dios sobrenatural. Y el Señor me decía: vas a orar por aquellos que están esperando una respuesta a algo que les parece imposible, a algo que ni ellos mismos creen que se pueda dar. Y van a ver mi poder sobrenatural. Y tú que estás ahí también, a través de la internet, si tienes una petición delante de Dios, vamos a orar todos juntos. Vamos a orar todos juntos. Y voy a orar por tu petición. Voy a levantar tu petición delante de Dios. Pero también el Señor quiere llevarte a esa realidad interna que quiere sanar dentro de ti. ¿Sabes? Eso me decía el Señor. Muchos no han alcanzado esa promesa y esa petición porque
que no están dispuestos a trabajar aquellos conflictos internos que hay dentro de ellos mismos. A los hermanos del coro también, si ustedes tienen una petición delante del Señor, ustedes piensan que es difícil, es imposible, solamente que toque el keyboard, hermano Isaías. Yo voy a orar por su petición, hermano. Yo voy a levantar mis dos manos por usted y por mi casa y por usted. Padre bendito, en el nombre de Jesús, levanta tu mano si tú crees en ese Dios sobrenatural. Pero levanta tu mano solo si tú crees, hermano. Porque si tú no crees, nada va a pasar en tu vida. La palabra del Señor dice que para los que creen, todas las cosas les son posibles. Padre bendito, esto lo hago, Señor, en obediencia a ti. Tú eres ese Dios sobrenatural. Tú eres ese Dios que enviaste a tu Hijo, Señor. Y desde ese momento que Él se despoja de su gloria, comienza a sufrir y a padecer por cada uno de nosotros, hasta llegar, Señor, al final, que fue la cruz del Calvario. Hasta llegar ahí, Señor, donde Él exhaló, donde Él expiró, Señor bendito, y entregó su vida, su espíritu. Pero de ahí, Señor, cayó Él en tus manos. Tú lo tomaste. Tú lo tomaste, Señor, del cielo, y lo has levantado, Señor, con poder y gloria. Y lo sentaste, Señor, a la diestra tuya, oh Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. En ese nombre que es sobre todo nombre, oro yo, Señor. Mira, Señor bendito, las manos levantadas de cada uno de nosotros, tus hijos, porque creemos, Señor. Sé que tú has hecho cosas maravillosas en medio nuestro, Señor, hasta este día. Pero hoy, Señor, te moverás de una manera sobrenatural en medio de tu pueblo. Porque a medida que se acerca tu venida, Señor, comenzaremos a ver esas peticiones y esas promesas cumplidas sobre nosotros, sobre nuestras familias. Tú conoces mi petición, Señor, y conoces la petición de mi hermano Isaías y su casa. Señor, yo levanto, Señor, esas peticiones delante de ti por mi casa y por la casa de mi hermano Isaías. Pero sí oro también por cada uno de mis hermanos. Señor bendito, hay cosas que a nosotros nos parecen difíciles si las razonamos humanamente hablando. Pero hoy no lo razonamos con nuestra mente humana, sino que levantamos nuestras miradas a ti, Señor. Levantamos nuestras miradas a ti, Señor del cielo, porque tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios y Padre. Y en obediencia a ti, Señor amado, pongo cada petición de mis hermanos que están aquí en este lugar, así como aquellos que se atrevieron a creerte, Señor, a través de las redes sociales. Y aunque nosotros no los estamos viendo, pero tus ojos sí los están viendo. ¿Por qué? Porque esa nube de testigos está también sobre ellos. Oro por sus peticiones. Oro, Señor bendito, por esas peticiones que tienen delante de ti, las cuales muchos han pensado y creído que más se han ido alejando. Pero tú le mostrarás que no, que es a tu tiempo y que tu tiempo es hoy, Señor. Oro, bendito Dios, por cada familia. Oro, bendito Dios, por esta ciudad de Lethbridge, donde tú nos has plantado. Oro por esta provincia de Alberta y este país de Canadá, donde tú has tenido a bien traernos. Oro por todo Latinoamérica. Y oro, Señor bendito, por todos los continentes del mundo. Ahí, Señor, donde hayan rodillas que se doblen ante ti y bocas que confiesen que tú eres el Señor, oh Jesús. Hasta ahí, Señor bendito, tu misericordia, tu amor y tu bondad y tu gracia se derrame sobre cada familia. Aquellos que están enfermos, extiende tu mano de sanidad. Aquellos que están desanimados, Señor, que seas tú, Señor bendito, fortaleciéndolos y que tomen la decisión de levantarse y seguirte, Señor, porque tu venida está pronto. Oro, Señor bendito,
seas tú teniendo a bien y nos guardes, Señor del cielo, así como tú lo has prometido. Nos guardes, Señor, del día de la prueba que ha venido sobre todo este mundo. Pero tú has prometido que nos guardarás y nos ampararás bajo tus alas. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú eres un Dios que responde. Y sé que en ti, Señor, toda promesa es sí, amén, en ti, Señor del cielo. Tú me pediste, Señor, que hiciese esto. Y no lo hago, Señor, para que me vean a mí, sino para que en tu nombre tus hijos crean que tú eres el Dios que no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Te doy gracias, Señor. Así también oro, bendito Dios, por la ofrenda, Señor, que va a ser levantada por los diezmos. Oro, Señor bendito, por lo que tú has puesto en el corazón de tu pueblo, oh Dios eterno. Traer, Señor amado, a tu casa de oración. Solo te pido que nos dé la sabiduría para usarla conforme tu voluntad y tu propósito. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Y gracias por una redención tan grande, Señor del cielo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Pueden voltearse a ver unos a otros y